Venezuela es un país sísmico que se encuentra ubicado entre los límites de las placas tectónicas de Sudamérica y el Caribe. No obstante, su población parece desconocer esta realidad. Los sismos ocurridos el pasado 24 de septiembre en el estado Zulia, región de Menegrande, tuvieron una magnitud de 6,2 y 6,3 en la escala de momento, escala que pasó a reemplazar la antigua escala Richter, provocando daños y colapsos significativos en casas y estructuras. La iglesia de Santa Bárbara sufrió daños significativos. Para muchos, este evento sísmico fue una sorpresa. Por ello, los estudiantes de comunicación social del núcleo universitario Rafael Rangel, en cumplimiento de los deberes cívicos y ciudadanos, se ven en la necesidad de informar a la población sobre estos eventos naturales. ¿Qué consecuencias tienen para la población y cuáles a lo largo de la historia han sido registrados en Trujillo y Venezuela? En palabras simples, un sismo es la liberación de fuerza brusca en la corteza terrestre. Esto ocurre cuando la fuerza acumulada genera tensión en las rocas que forman la corteza terrestre dentro de la placa tectónica. En el caso de Venezuela, en el límite de las placas del Caribe y la placa sudamericana. En este sentido, las placas tectónicas son la capa exterior de la corteza terrestre, conocida como litósfera, la cual se desplaza lentamente sobre la astenosfera, compuesta de estratos de roca sólida y semisólida caliente. Esta liberación de energía se propaga en forma de ondas, creando los movimientos telúricos. La liberación de energía generalmente ocurre entre los límites de las placas tectónicas, conocidas como fallas geológicas. Las ondas sísmicas es lo que percibimos como un movimiento en el suelo. El punto en la superficie directamente sobre el sismo es lo que se conoce como el epicentro del terremoto, y es donde el movimiento telúrico es mucho más fuerte. Según estudios realizados por Fumbisis, la convergencia de las placas tectónicas que generan movimientos telúricos en Venezuela no es de subducción, sino del tipo colisión continental, exponiendo que los terremotos se deben al empuje y choque de ambas placas tectónicas. Esto ocurre porque ambas tienen densidades similares. Dicha fuerza ejercida por ambas placas no solo generan los terremotos en el país, sino que además son las causantes de la aparición en la geografía del continente y en Venezuela de los sistemas montañosos conocidos como la Cordillera de la Costa y la Cordillera de los Andes. Ahora hacemos un pase a nuestra compañera Génesis Manzanilla. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fumbisis, el país está atravesado por un sistema de fallas geológicas. Entre las más activas e importantes destacan la falla de San Sebastián, el Pilar y la falla de Boconó, que según Rivas 2007 es el principal accidente tectónico de la región. Pero es importante conocer qué es una falla, entendida como una fractura de la corteza terrestre que produce un desplazamiento de compartimientos, bloques o placas continuas. Las placas, separadas por cadenas montañosas o fosas, se mueven chocando o rozándose entre sí. De ahí que los terremotos son producidos por la liberación repentina de energía. En Venezuela, el registro histórico de la sismicidad comienza aproximadamente en 1590. Posteriormente, el 26 de marzo de 1812, se produce el mayor terremoto en la historia venezolana con una magnitud promedio de 8 en la escala de Richter. En el caso de los Andes venezolanos, la historia sísmica data de 1599 con el primer terremoto que afectó La Grita y otras zonas del estado Mérida. Desde ese momento hasta el presente, según el Laboratorio de Geofísica de la Universidad de los Andes y la Fundación para la Prevención de Riesgo Sísmico del Estado Mérida, se han registrado 7 sismos destructores: el de 1644, 1775, 1812, 1834, 1845, 1894 y 1932. El estado Trujillo, en particular, es uno de los afectados por la falla de Boconó, una falla destral transcurrente, es decir, que su desplazamiento es horizontal hacia la derecha. Esta falla se extiende por más de 500 kilómetros en dirección noreste-sureste, cruzando de forma oblicua los Andes venezolanos hasta la costa caribeña cerca de Morón,
estado Carabobo. La falla de Boconó registra diariamente movimientos de baja intensidad que son imperceptibles para las personas. En este sentido, en la historia sísmica del estado Trujillo, destacan dos grandes terremotos. El de 26 de diciembre de 1775, de magnitud 6 aproximadamente, y el de 1886. Es importante resaltar que según Jane Lafayette, 2008, varios expertos del tema han estimado periodos de retorno para la ocurrencia de sismos dentro de las zonas de falla de Boconó, comparando el desplazamiento de rasgos geomórficos con el desplazamiento correspondiente a una magnitud Richter dada, por lo que estimaron periodos de retorno de alrededor de 200 años para terremotos de magnitud 8. Esto indica que la falla de Boconó debe ser clasificada como muy activa y potencialmente peligrosa, donde podría esperarse un gran terremoto en el futuro, teniendo en cuenta que el occidente de Venezuela debe ser considerado como una zona de alto riesgo sísmico. Como ya han aclarado mis compañeros, tanto Trujillo como los Andes venezolanos es una zona relativamente activa en relación a los sismos. Es por esto que se hace necesario que nuestra población adopte medidas antisísmicas y que de alguna manera se genere conocimiento en este aspecto. Con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de nuestras comunidades, se hace necesario adaptar las pautas establecidas por la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres. En primer lugar, ante una situación de terremoto o alguna actividad sísmica, lo primero que podemos adoptar es guardar la calma, no gritar, no correr y no empujar a las demás personas. Segundo, si te encuentras dentro de un edificio, resguárdate bajo la posición de triángulo de la vida para resguardarte debajo de una mesa o de cualquier otro objeto de aquello que pueda caer desde el techo. Tercero, evita estar cerca de lo que son ventanales o cualquiera que posea vidrios u objetos cortantes. Cuarto, si te encuentras en alguna edificación, no tomes la vía del ascensor, sino la de las escaleras. 5. Si estás en la calle, evita los edificios, los cables de tendido eléctrico, los árboles y trata de resguardarte en una zona o en una cancha que no tenga techo, que no tenga de alguna manera algún tipo de estas amenazas como edificios, árboles o cables eléctricos, sino en una zona totalmente despejada. Ese será el sitio seguro. Sexto, si estás conduciendo, detén ese vehículo y aléjate, asegúrate que no quede cerca de edificios, de postes, ni de ningún otro objeto, ni de puentes que de alguna manera puedan causar un daño. Mantente dentro del vehículo o busca una zona segura donde refugiarte. Luego del sismo es importante que te asegures si existen algunos heridos. Si tienes conocimientos en primeros auxilios, puedes de alguna manera asistirlos. Y si no, debes mantenerte en resguardo y lo más importante también es poder consumir información a través de medios oficiales para mantener así la calma y que la formación que se esté suministrando sea la información oficial. Igualmente, recuerda que puedes utilizar lo que son linternas, evita los encendedores. Importante resaltar que Venezuela cuenta con organismos en relación a lo que son los sismos o terremotos como Funvisis, que se encargan de mantenernos informados al respecto, e igualmente organizaciones o instituciones que resguardan y protegen a la colectividad como Protección Civil y los bomberos. Estos son los espacios a donde debes acudir en caso de necesitarlos. Recuerden que esto es una conciencia que debemos realizar todos para estar prevenidos ante una situación de terremoto o un eventual sismo. Este reportaje fue presentado por los estudiantes de Comunicación Social para la materia de Geografía de Venezuela por los estudiantes Lautaro Daboín, Génesis Manzanilla y Katiuska González.